Hola, muy buenos días. Aquí hay un video para explicar la solución, o generar en realidad la solución del laboratorio 3 de la asignatura de estructura de datos. Ya, el laboratorio que se llevó a cabo la semana pasada, particularmente el viernes. Y la idea es complementar un poco para entregarles la solución y una forma en la que se podía resolver. Poniendo en contexto, el laboratorio tenía como objetivo trabajar con archivos y listas ligadas por punteros, apuntando un poquito a la necesidad que tienen para completar la tarea, ya la tarea número 1. El enunciado decía que había que considerar las estructuras de datos, al igual que en la tarea a mí me dan aquí unas estructuras de datos. Me dan dos, una que es estática, es decir, no es una dirección de memoria, que está formada por dos enteros. Una es el día que representa un día del mes y la temperatura registrada ese día. Por otro lado, hay otra estructura que esta sí es una dirección de memoria que se llama registro mensual y que tiene en su interior dos campos igual. Uno que es del tipo de registro, es decir, de la estructura definida previamente, o el tipo de dato definido previamente, y un puntero a un elemento del mismo tipo. Struct ese nodo, struct ese nodo, y esto es lo que me da a mí la figura de las listas ligadas por punteros. Un nodo seguido o apuntando al siguiente nodo. Y ese nodo tiene la misma estructura, tiene un registro y tiene una dirección de memoria al siguiente nodo, y así sucesivamente. ¿Qué me piden? Primero me dan un archivo de texto que dice que contiene el registro de las temperaturas para algunos días del mes. Dice que observe que en el archivo se almacena el número del día del mes del registro y luego, separado por un espacio, se encuentra la temperatura registrada ese día. Observe además que hay algunos días en los que no hay registros. ¿Ya? Si yo miro mi archivo de texto, que lo tengo aquí, ya me doy cuenta que tengo 1, 2, 3, 4. En el día 5 no hubo registro, luego saltaron al día 6, 7, 8, 9, 10. El 11, el 12, el 13 y el 14 no tienen registro, luego pasaron al 15 y así sucesivamente. Entonces eso es lo que me piden que preste atención aquí. Se pide implementar y probar en el main las siguientes funciones. Cargar datos, que me devuelve un registro mensual, no le paso nada, no tiene argumentos. Crear registro, le paso el número del día, le paso la temperatura y me devuelve un tipo de dato registro, ya que es un elemento que responde a esta estructura. Luego el agregar registro, que toma la lista y un registro R y lo agrega y me devuelve la lista con ese nuevo elemento o el puntero en la lista. Luego el ver registros, que yo le paso la lista, debería mostrarme el contenido de la lista, es decir, el día y la temperatura registrada ese día. Y finalmente está el promedio entre días, que yo le paso la lista otra vez, le paso un inicio y un fin y él me debería decir cuál es el promedio de temperatura entre esos días. Entonces, por ejemplo, si yo le paso entre el 4 y el 5, entre el 4 y el 7, me debería imprimir el promedio de la temperatura registrada en el día 4, 5, 6 y 7, siempre y cuando existan, ¿ya? Porque por eso da la observación de que puede haber que algunos días no hay registros, ¿ya? Entonces, si me pidieran entre el 4 y el 7, yo debería sumar esos 3 y dividirlos por 3 porque es la cantidad de días que encontré que había temperatura. Entonces, la idea es resolver eso para que puedan orientar un poco el cómo se hacía. Insisto, como siempre es una propuesta nada más, no necesariamente es la única solución. Y me piden hacer todo eso y probarlo en el main. Y aquí está el formato del archivo y me muestran una salida cuando yo le pregunto entre los días 5 y 10. Aquí me debería dar 12.20. Considera el 4, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para dar solución a este laboratorio. Entonces voy a partir creando un archivo aquí que se va a llamar 6204 no, 03 35 L3.c. Ya, y aquí voy a copiar lo que me piden, me dan la estructura, perdón, me dan la estructura y las dos estructuras y las funciones que me piden armar. Entonces, cuando yo programo en C, una de las principales cosas es que tenga que incluir las librerías con las que yo voy a trabajar. Hay una librería que es por defecto, ¿cierto? Es el include
standard input.h, ya que siempre, que si lo escribo bien, debería funcionar. Ahí sí, standard input.h, que es la librería que me permite a mí poder trabajar con la entrada y la salida, es decir, el printf, el scanf me permite trabajar con eso. Luego está la librería que me permite trabajar con las direcciones de memoria, con el malloc, el sizeof me parece que también está ahí, que es el standardlib. ¿Ya? Esas son las dos librerías con las cuales yo debería contar para poder considerar el uso, ¿cierto?, de las distintas funciones que ahí están definidas. Bueno, me daban los tipos de datos, finalmente me daban las funciones que querían implementar, entonces aquí no me queda otra más que partir por la primera. Entonces voy a copiar y voy a pegar, aquí voy a dejar un espacio para el main, int main, y voy a completar después el return 0 correspondiente, pego mi primera función, le saco el punto y coma y le doy cuerpo a la función. Entonces la idea aquí es cargar los datos del archivo. Es súper importante el saber cómo va ese patrón, o sea, es el formato de ese archivo. Siempre tiene que haber un patrón. En el caso de las temperaturas me dice que son muchas líneas y que cada línea está acompañada por dos números separados por un espacio. Entonces yo tengo que leer esa característica de cada línea, la tengo que considerar para leer una a una, cada una de las líneas. Entonces, lo primero que debiese considerar yo es abrir este archivo. Hay ciertas funciones que existen dentro de las mismas librerías y un tipo de dato en particular, el tipo de dato que se llama file, que me permite representar a un archivo en particular, que curiosamente maneja o devuelve una dirección de memoria al archivo físico, en este caso que va a estar en el disco. Entonces yo le voy a poner archivo y le voy a poner que me devuelva lo que una función que se llama fopen, que es la apertura de un archivo al cual yo debo indicarle el nombre del archivo. En este caso se llama temperaturas.txt. Entonces lo que logra ahí la función es que si el archivo existe, me va a devolver un puntero a ese archivo. Entonces la idea ahora es poder recorrer este archivo de tal forma de ir línea a línea. No puedo leerlo todo junto, ¿ya? Entonces hay funciones que me van leyendo una a una, van avanzando en la lectura. Sin embargo, yo voy a poner aquí un comentario que se llama recorre o lee el archivo mejor. Lee el archivo línea a línea. Entonces aquí lo voy a hacer con un ciclo y me voy a apoyar de una función que se llama FEOF. File end of file. ¿Ya? Es una función de manejo de archivos. Casi todas las funciones de manejo de archivos parten con la letra F. Entonces fopen abre un archivo, feof me dice si el archivo se acabó, digamos, si no hay más registros. En el caso de la función fof tengo que pasarle el nombre del archivo. Esta función me devuelve un verdadero o un falso. Entonces yo le digo que mientras no sea fin de archivo, que quiero que lo recorra. Entonces quiero que entre al ciclo, ¿verdad? Dentro del ciclo yo voy a usar una función que me permite leer una línea del archivo que se llama fscanf, que es parecida al scanf que uno ve desde el teclado, pero la diferencia es que esto viene desde un archivo. Entonces a esta función yo le paso el puntero al archivo, se llama archivo, y le paso luego el formato de lo que quiero leer. Y aquí es súper importante recordar que me dijeron que cada línea estaba formada por un número entero, un espacio y un número entero. Entonces yo traduzco eso que está ahí. Dice un número entero, un espacio, como se lee, y otro número entero. ¿Ya? Esa es la forma en que yo tengo de leer esa línea en particular, que tiene que ver con el formato que me dicen de cada línea. Entonces esto yo lo voy a guardar, al igual que el scanf, tengo que pasarle la dirección de memoria donde voy a guardar esto. Voy a crear una variable que se llama día y una variable que se llama temperatura. Entonces, ¿qué fenómeno se produce? El mismo que se produce con el scanf, que este valor que está aquí se va a guardar en esta variable y este valor que está aquí se va a guardar en esta variable. Las variables tengo que declararlas, las voy a declarar aquí, int día, temperatura. Perfecto, ahí está.
Y voy a tomar estos datos ahora y guardarlos en el registro, porque los tengo de manera individual. Entonces yo voy a crear una variable que se llama registro, perdón, este tipo de registro, que se llama nuevo. Esta variable responde a este tipo de datos que acabo de crear aquí. Y a esta variable nuevo yo le voy a asignar el valor del día y de la temperatura de ese día, de acuerdo a lo que acabo de leer del archivo. Entonces, si te fijas, aquí como nuevo es de tipo registro, aquí el editor que uso me sirve mucho con este texto predictivo, ¿cierto? Me dice, mira, estos son los campos que podías llegar a tener o disponibles. No le creo del todo, porque yo sé que válido son la primera y la última. La otra es como una consecuencia por los dos tipos de datos, digamos. Entonces, aquí en el día del mes le voy a poner la variable día y el nuevo punto temperatura le voy a poner la temperatura. Ya. Perfecto. Entonces aquí estoy leyendo la variable nuevo y se le voy a asignar luego a la lista, ¿ya? Porque yo quiero aquí que me vaya devolviendo una lista con todos los datos. Entonces no puedo continuar porque si bien es cierto voy a leer el archivo. No, vamos a hacer una cosa primero. Voy a hacer esto. Lo voy a borrar porque vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a borrar. Ya, porque para que lo veamos voy a imprimir. Voy a imprimir aquí lo que vamos a ir leyendo. Entonces así vamos a ir viendo que al tiro que el archivo se carga bien. Es como primer paso, digamos. Entonces aquí vamos a poner el porcentaje. Luego voy a poner registra. Aquí vamos a poner de temperatura. Ya, esto va a ser momentáneo porque quiero ver que el archivo se lea bien. Entonces voy a saltar una línea aquí y le voy a poner día, temperatura. Perfecto. Luego termino el archivo y y cierro el archivo. Close. Close archivo. Entonces lo que vamos a hacer es ver que hasta ahora el archivo se va a leer bien. Voy a guardar y voy a llamar a la función en el main. Entonces aquí me va pero aquí tengo que devolver algo, así que le vamos a devolver por ahora un null. Return null. Parece que el null aquí es en mayúscula. Sí. Ya. Entonces aquí vamos a llamar a la función. Vamos a poner registro mensual. Vamos a ponerle lista T. Y aquí está. ¿Ya? Obviamente me va a marcar un warning aquí porque yo no voy a hacer nada con lista T, ¿ya? Por ahora, pero vamos a obviar eso porque todavía no lo he terminado, ¿ya? Entonces voy a ir aquí a la terminal. Y voy a mirar aquí, no sé dónde estoy. Sí, aquí estoy. Voy a gcc -wall -o 62. Era 04 ya, pero le puse 03 35 L3. Así va a ser llamar el ejecutable y el fuente es 6203. El nombre del archivo 0335.c. Ahí está. Insisto, me va a marcar un warning porque no tengo el archivo de... Perdón, la variable no voy a hacer nada con ella. Aquí está ese warning, que me dice que la variable lista no está usada. Pero sin embargo tengo dos errores. Me dice que el fopen necesita dos argumentos y después me habla de un warning, del porcentaje de que está aquí. Entonces voy a resolver el fopen primero, que claramente se me olvidó. Aquí yo le tengo que decir de qué forma voy a abrir el archivo. En este caso es lectura, read. También puede ser write, ya, de escritura, o bien de append, ya que yo puedo, si el archivo existe, le agrego más cosas, pero aquí yo solo quiero leer, así que no hay mucha duda ahí. Entonces aquí tenemos temperatura como porcentaje de, ya. Veamos si ahora estamos bien. Compilamos, ahí está. Ya, vamos a dejar los dos warnings.
El primero que tiene más de una conversión de porcentaje de... algo no le gustó aquí al imprimir. Bueno, vamos a ver, después lo arreglamos cuando lo termine. 620435, que es el nombre del ejecutable que le puse. ¿Cómo le puse? L3. L3, ahí sí. Entonces ahí está mi... registra 8 temperaturas, aquí está. No, ahí está, este era el warning que me estaba dando. Ahí sí. Era porque tenía más de una variable. Aquí voy a volver a compilar, ahí sí. Solo tengo ese warning y ahí lo ejecuto y me dice, aquí está lo que me lee hasta ahora. Día 1 registra 20, día 2 registra 23, 16, ahí está. Entonces 1, 23, 16, 15, después se salta el 6 con 8, perfecto. Entonces lee bien el archivo. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo con estos elementos? Les tengo que meter en una lista. Pero dado que todavía no tengo mis funciones listas, porque yo seguí el orden que me estaban dando, entonces me doy cuenta que tengo que terminar estas otras funciones. ¿Ya? El crear registro, que curiosamente lo voy a usar aquí, porque con estos datos yo voy a crear el registro. Después me piden agregar registro, que también lo voy a usar, porque yo con este registro que voy a crear, se lo voy a pasar a la lista y lo voy a agregar a la lista, y finalmente es lo que esta función me debería devolver. Entonces la voy a dejar en stand-by, porque la voy a terminar después, porque ahora me voy a ir a esta función, que me crea un registro considerando el número del día y del mes. Entonces, la voy a dejar aquí, y esta función, la única ciencia que tiene es definir una variable que se llama nuevo, que es de tipo registro, y que va a ser retornada después para cumplir con lo que me estaban pidiendo. Y aquí digo nuevo.día mes es igual a día, y nuevo.temperatura es igual a temperatura. Perfecto, ahí está mi función, y esta función va a ser la que yo voy a llamar aquí arriba. Entonces ya tiene un poco de sentido la conexión entre las distintas funciones. Después les voy a hacer todas, después voy a hacer las llamadas. Aquí está el agregar nodo, dice que tiene que agregar a la lista un nodo en particular. Entonces aquí tomamos la función, le damos cuerpo ahora, y dice que voy a recibir la lista y el registro nuevo. Entonces aquí me tengo que preguntar siempre, acuérdense que cuando yo agrego un elemento a la lista, sea lo que tenga en la lista, el primer elemento siempre se va a tratar de manera distinta. Entonces lo primero que yo tengo que preguntar si efectivamente el lista es igual a null. Porque si el lista es igual a null, significa que la lista está vacía y que el nodo que viene es el primero. ¿Ya? Y esa consideración la debo tener siempre, porque el primer elemento siempre va a ser distinto, ¿ya? En el sentido de que después de él no viene nadie, antes de él no hay nadie, entonces él sería el primer elemento de la lista. Entonces si lista es igual a null, yo voy a decir que lista va a ser igual a R, ¿ya? Que es el elemento que acabo de agregar, y no, perdón, R no puede ser R porque R no está, tengo que crear un elemento, entonces vamos a poner aquí registro mensual nuevo, aquí sí. Entonces vamos a crear el nodito. Para crear el nodo voy a usar el malloc, el sizeof, struct es ese nodo. Estoy reservando memoria para poder guardar este nodo. Entonces ahora este nodo nuevo va a ser nuevo.registro es igual a R, y nuevo.siguiente es igual a null. Recuerden lo que hemos dicho, ya que cuando yo creo un nodo inmediatamente pongo el puntero siguiente en null para saber que después de él no viene nadie. ¿Ya? Dependiendo de la estructura, después cuando veamos pilas y filas, no necesariamente después del nuevo elemento va a venir nadie. ¿Ya? Lo vieron con las listas, cuando poníamos elementos o insertábamos elementos entre la lista, entre un elemento y otro. Ahí cambia un poco la dirección de memoria que podría guardar en el siguiente. Pero por ahora es nuevo, le paso el registro y lo asigno. Le asigno el puntero siguiente al null. Entonces ahora sí, aquí le asigno el nuevo. Ese es el elemento. Y voy a retornar lista. ¿Ya? Entonces
Entonces incluso podría, creo que hasta retornar nuevo, ¿ya? Pero prefiero dejarlo como lista, lo asigno y luego se lo devuelvo. Esto es solo cuando está vacía. Entonces aquí voy a decir que voy a comprobar si la lista se encuentra vacía. Ya, si llegó aquí a la línea 61 porque la lista no estaba vacía. Entonces tengo que hacer el típico recorrido. Entonces vamos a poner aquí un auxiliar, o si quieren lo defino aparte, aquí para no confundir, registro, aunque es lo mismo, registro mensual aux. Ya, entonces si la lista no es vacía, entonces voy a tener que recorrerla hasta llegar al último elemento. Y eso lo hago usando el aux flechita siguiente distinto de null para quedarme en el último elemento. Si eso sucede, si es distinto de null, si hay alguien más después de él, entonces aux es igual a aux flechita siguiente. Esto me asegura quedarme en el último nodo. Entonces aquí le vamos a poner que queremos avanzar hasta el último nodo de la lista. ¿Ya? Que fue lo que vimos en clases cuando vimos las listas ligadas por punteros. La misma técnica siempre. Entonces aquí conecta siguiente va a ser igual a nuevo. Y ahí se produce la conexión. Entonces aquí vamos a poner que conecta el hasta ahora último elemento con el nuevo. Y finalmente voy a designar que voy a devolver la lista. Esto me va a agregar un elemento a la lista. Ahí hay una, ¿cómo decirlo? Una similitud, perdón, en respecto de cómo yo agrego nodos a una lista, sobre todo si es una lista ligada por punteros simples, es decir, todo uno de fila después de otro, ya que es como la misma historia. Primer elemento, si la lista está vacía, el nodo que acabo de crear es el primer elemento, si no tengo que irme hasta el penúltimo, hasta el último nodo, perdón, conecto el nuevo y devuelvo la lista completa. No hay mucha distinción ahí, ya no hay mucha diferencia ahí. Entonces ya tengo lista mi función, se supone que agrega un registro, y ahora me voy a ir a la otra, que es la que me permite ver los registros. Entonces, vamos aquí, copiamos lo que está aquí, y esta es bastante más sencilla, porque vamos a definir una variable que se llama aux, y le voy a asignar la lista, y esta es la típica que quiero que mientras aux sea distinto de null, porque aquí quiero procesar hasta el último elemento, voy a hacer un aux es igual a aux siguiente. Esto es como cuando yo hago los ciclos repetitivos y tengo que aumentar la variable que está controlando el ciclo para salir en algún momento. Es la misma historia. Fíjense que estoy usando punteros nada más. Entonces aquí vamos a poner el mismo printf que pusimos arriba, que es este. Con la única diferencia es que ahora el dato no está en una variable, sino que lo voy a sacar desde el registro. Entonces el día del mes es aux flechita registro punto día mes. Entonces con eso llego a el día del mes en el que está registrada esta temperatura, y la temperatura es aux flechita registro punto temperatura. Entonces voy como una suerte de navegación, entrando primero en el nodo, que es el aux, y luego en la parte de registro del nodo, que se llama registro, y luego en la componente temperatura o día del mes. Noten la diferencia, que cuando yo estoy trabajando con punteros es flecha, y cuando estoy trabajando con algo estático es punto. Entonces por eso dice aux flecha registro punto temperatura. ¿Ya? Entonces ahí debería imprimirme el contenido de la lista. Entonces le vamos a poner aquí un mensaje, vamos a poner esto, vamos a poner temperaturas, vamos a poner eso ahí, y aquí vamos a poner después de esto un asterisco para que
unas lineecitas ahí para que se sepa que terminamos de imprimir. Entonces ya tengo las funciones más importantes para ver que ahora se carguen los elementos de la lista, y puedo ir aquí a la función cargar datos. Ahora voy a volver a ella para poder saber o crear a partir de este contenido, de este archivo, los nodos de la lista. Entonces, como ya tengo las otras funciones, voy a sacar esto de aquí y voy a llamar a un registro mensual. Eso es lo que tengo que devolver. Entonces aquí yo voy a poner registro mensual es igual a lista, y le voy a asignar un null, ¿ya? Y luego aquí, en lugar de devolver null, voy a devolver a lista, ¿ya? Entonces aquí voy a agregar el nodo a la lista. Entonces, para eso voy a llamar a la función agregar registro. La función agregar registro, ¿qué me dice? Me dice que debo pasarle la lista que ya tengo hasta ahora y el nuevo registro. Entonces voy a poner agregar registro, le voy a pasar la lista y le voy a pasar el registro que voy a crear yo. Entonces, para hacerla simple, vamos a definir aquí una variable que se llama registro. Vamos a poner nuevo R, y aquí vamos a asignarle, esto se puede hacer en una sola línea, pero no quiero ser un poco más pausada, digamos. Entonces aquí vamos a crear el registro de la temperatura. Aquí estoy creando nada más que la estructura estática, temperatura. Entonces, nuevo R punto, entonces estático, por lo tanto no lleva flecha, día mes es igual a día. Aquí subí la R que no correspondía, y aquí vamos a decir nuevo R punto temperatura es igual a temperatura, que es lo que saqué del archivo. Y ahora le voy a pasar a nuevo R. Listo. Entonces eso se va a ir agregando a medida que voy a ir registrando, ¿cierto? O sacando los datos del archivo. Línea, creo el nodo, lo agrego a la lista. Siguiente línea, creo el nodo, lo agrego a la lista. Y así sucesivamente. A la salida del ciclo, debí haber leído todas las líneas, cierro el archivo y retorno a la lista. Entonces ahora, yo que ya puedo llamar aquí al cargadatos, voy a poder mirar y voy a llamar al ver registros, y yo le paso la lista P. Entonces debería ver el mismo efecto que hace un rato, pero ahora desde la lista, no desde la impresión directa de la lectura del archivo. Entonces vamos a ir a la terminal. Aquí voy a limpiar y voy a volver a compilar. Entonces aquí me dice nuevo punto registro no existe. Ahí tengo error, dos errores. En la línea 61 y en la 62. Me dice que registro mensual, ese nodo no funciona, 61 y 62. Eso es en la función que está aquí. Registro mensual aux, nuevo, aquí está. No era punto, nuevo flechita, porque es una dirección de memoria. Y aquí nuevo flechita, ahí sí. Guardo. Era la línea 61 y 62, limpio la terminal y ahora sí, no tengo ningún error. Entonces ahora ejecutamos, ahí está, y ahí me dice 1 registra 20 temperatura, 2 registra, pero ahora estoy imprimiendo desde el archivo, por lo tanto significa que estoy recorriendo mi lista. Al llamar aquí al ver registros, aquí estoy tomando los datos de la lista, o sea, esto está confirmado, mi lista se crea bien sin ningún problema. Entonces aquí vamos a comentar y vamos a poner carga los datos desde el archivo, y aquí vamos a poner muestra el contenido de la lista. Ya, finalmente me queda la función que está aquí, que es la que tiene que obtener el promedio de temperatura entre los días indicados, entre inicio y fin.
Entonces, vamos a subir aquí. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a recibir la lista, entonces hay que recorrerla. Entonces vamos a hacer el auxiliar. Y le voy a asignar inmediatamente lista porque es lo que quiero recorrer. Se supone que esa lista puede venir vacía, esa lista puede tener datos o no. La verdad es que da lo mismo. Yo voy a recorrerla desde principio a fin. Entonces voy a definir una variable. En realidad, sí, vamos a poner int suma. Como son puras temperaturas enteras, ya, estoy leyendo como entero también, o sea que tengo puros valores enteros, lo voy a sumar como valor entero. Entonces sumo, luego voy a definir una variable, no voy a definir otra variable que se llama, no, esa nomás. Voy a voy haciendo aparecer las variables a medida que las vayamos necesitando. Entonces quiero recorrer la lista, entonces aquí, como siempre, mi aux tiene que ser distinto de null. No sé qué escribí aquí. Esto debería ser ahí sí. Mientras el auxiliar sea distinto de null, el auxiliar va a ser igual al auxiliar siguiente. Ahí está. Aquí estoy recorriendo la lista nodo a nodo desde el primero al asignar el valor aquí hasta el último mientras yo entre al ciclo. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a ir mirando nodo a nodo. Como igual con un arreglo, cuando yo estoy en el índice i, estoy mirando a ese elemento, paso al siguiente y veo al siguiente y así sucesivamente. Aquí es lo mismo, la diferencia está en que tengo decisiones de memoria que me lleva al otro. No es un más uno, como en el índice o el elemento que está al lado, está la decisión de memoria que yo misma tengo. Entonces aquí lo que tengo que hacer es verificar. Se supone, aquí hay un tema, se supone que las temperaturas vienen registradas en el orden. O sea, aquí por ejemplo no me podría aparecer, por decirlo, aquí no me podría aparecer la temperatura del día 5 que no se registró antes. No. Es súper importante considerar que vienen en un orden. Si el 5 no aparece en el lugar en donde debe estar, es porque ya no está. Ya es así de simple. Si no, esto se me va de las manos. Entonces aquí, bajo esa premisa, si se trata del día de inicio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque del día y del mes, digamos. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a verificar. Verificamos con un if. Entonces, si el aux, ahí está, aux flechita registro punto día mes. Si eso es mayor o igual que el inicio, ya, porque tengo que ver de parte del día de inicio, ¿verdad? Y al mismo tiempo el aux flechita registro punto día mes tiene que ser menor o igual que el fin, que es la variable que está allá. Si eso sucede, entonces yo lo voy a sumar porque está dentro del periodo que me interesa. Entonces suma más igual a aux flechita registro punto temperatura. Y a su vez, porque para sacar el promedio, yo se lo había mencionado hace un rato, por ejemplo, si a mí me piden aquí entre el 21 y el 22, solo tengo uno para dividir, pues, ya, o sea, el promedio va a ser la suma, el 7 dividido por 1, o sea, 1, o sea, 7, pero no hay mucho. Si me piden entre el 16 y el 23, entonces el 16 y el 23 van a estar estos dos. Entonces tengo que dividir por 2, porque es la cantidad de elementos que yo tengo que consideré para calcular mi promedio. Entonces necesito saber cuántos elementos hay. Entonces voy a definir una variable que se llama total, que le voy a sumar 1 y que voy a inicializar aquí como 0. Entonces sumo todas las temperaturas y luego al salir de aquí paso al siguiente y aquí voy a retornar, después de haber calculado todo lo demás, voy a retornar siempre y cuando, porque puede que no hayan elementos, puede que por ejemplo en este mismo caso me digan, oye, ¿sabes qué? Entre el 25 y el 30, pero no hay nada, entonces no puedo correr el riesgo de la división, la famosa división por 0, porque en estricto rigor lo que yo debería devolver ahora es suma partido por el total. Sin embargo, no puedo porque si el total es 0, esto se va a caer porque la división por 0 no existe. Entonces lo que yo voy a hacer es usar un operador ternario y voy a preguntar si total es mayor a 0, entonces, no, perdón.
Si total es igual a 0, entonces yo voy a retornar un 0. Y si no, voy a retornar el promedio, la división, ¿ya? Del total, la suma dividido por el radio. Estoy usando el operador ternario para evitar el if, que el return esto, el return lo otro. Hago uno solo. Entonces, tenemos esto y ahora voy a poder llamar aquí arriba y vamos a hacer el mismo caso que piden en el PDF. Obtener promedio entre los días 12 parece que y 20, no me acuerdo en cuál era, a ver. Perdón, entre 5 y 10. Estamos bien. 5 y 10. Entonces llamo a la función. Es la lista, se llama lista T en este caso. 5,10. Entonces aquí vamos a ponerlo en una variable que se llama float p. Y voy a imprimir ahora el promedio. Entonces vamos a poner promedio entre los días es porcentaje, vamos a poner con 2 decimales. Punto 2F, me voy a saltar una línea y voy a poner P. Bueno, si le pongo una coma, el P, que es la variable que acabo de poner, incluso yo podría llamar a la función aquí directo. Veamos qué nos trae esto. Guardé, ahora voy a compilar. No hay warning ni nada. Y ahí me dice que el promedio es 12.0. ¿Ya? Si voy aquí, me encuentro con el primer detalle que es 12.2. Y esa razón, la razón de eso, digamos, es porque aquí yo estoy pasando la suma es entero y total es entero, me lo va a ver como una parte de división entera. Entonces, si acá yo le pongo un float de la conversión, veamos si eso me ayuda para que me salga el 12,20. Y ahí está, 12,20. El problema es, pues yo puedo haber definido suma como float. Entonces así entiende que al dividir un float por un entero, el tipo de dato que le acomoda es el float y lo deja como float. Pero si los dos son enteros, yo tengo que explícitamente decirle que es un float la división, que lo considere, que considere los números decimales. Y ahí está. Esa es la solución que se esperaba, ya, para poder dar cumplimiento con el laboratorio número 3. ¿Dónde estaría lo más complejo? Quizás es en la lógica aquí de esta función, quizás. Si no habían trabajado con archivos de texto completo, digamos, sacando la información de un archivo de texto, pudo haber estado ahí. El resto, siento que se parece mucho a lo que uno ya va viendo en clase y después ya vas como un poco materializando. Pero ahí está la solución. Yo se las voy a dejar en la plataforma, ya, para que la tengan disponible y les sirva de algo, digamos. O pueden ir sacando algunas ideas de ahí para poder avanzar un poco en su tarea, ¿ya? Ante cualquier cosa, ya saben, está el correo electrónico. Yo subo este video luego al canal para que lo tengan disponible y cualquier cosa estamos en contacto, ya sea con el profesor ayudante o conmigo. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos por ahí en clases. Chao.